Buenos días, mis amigos y queridos hermanos. Dios les bendiga. Es para mí un enorme placer poder saludarles y compartir con ustedes la palabra de Dios. Doy gracias a Él por la oportunidad que me brinda de poder servirle en mi iglesia y poder compartir con mis hermanos y amigos su palabra. Una vez más, Dios les bendiga. Enviándoles a través de este medio todo mi cariño y afecto en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir y deseando pronto nos volvamos a encontrar y reunir como la gran familia de Dios que somos. Antes de entrar en lo que será esta corta meditación y continuando en el marco de la campaña de mayordomía de este año, con su lema, Administradores de la Multiforme Gracia de Dios, vimos la semana pasada de qué manera debemos administrar los dones que hemos recibido de Dios, basado en 1 de Pedro 4:10. El día de hoy corresponde cuáles cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para administrar y qué espera que hagamos con cada una de ellas en la vida espiritual. Pues una de estas cosas que Dios nos ha dado para administrar es su palabra. Y en su palabra encontramos una de las epístolas de Pablo a Timoteo, donde le provee una serie de herramientas y requisitos para llevar a cabo esta tarea. Pero antes de entrar en el desarrollo de la meditación, vamos a darle un pequeño repaso a esta epístola de Pablo a Timoteo. Esta epístola es la segunda de dos cartas inspiradas que Pablo el apóstol le escribió a su hijo en la fe, Timoteo. Uno de los hombres más conocidos, influyentes y amados de la historia fue el apóstol Pablo. Pablo está enfrentando la muerte. No está muriendo de enfermedad en una cama de hospital rodeado de sus seres queridos. Está muy vivo, pero su estado es terminal. Convicto como seguidor de Jesús de Nazaret, permanece en una fría prisión romana, separado del mundo, con solo uno o dos visitantes y sus pensamientos finales a su hijo en la fe, Timoteo, entregándole la antorcha del liderazgo, recordándole aquello que realmente es importante y animándolo en la fe. La introducción de Pablo en esta epístola es tierna y su amor por Timoteo emerge de cada frase. Luego les recuerda los requisitos que debe poseer un fiel ministro de Jesucristo. Timoteo debía recordar su llamado y usar sus dones con intrepidez, con más esfuerzo, aferrarse a la verdad, preparar a otros para seguirle en el ministerio, ser disciplinado y estar listo para sufrir dificultades, mantener ojos y mentes enfocados en Cristo, aferrarse a la sana doctrina, rechazar el error y discusiones necias, conocer la palabra y mantener su vida limpia. Seguido a esto, Pablo advierte a Timoteo de la oposición que él y otros creyentes enfrentarían en los últimos días de parte de personas egocéntricas que usan la iglesia para su propio beneficio y que enseñan nuevas y falsas doctrinas. Le dice que debe estar preparado ante esta gente infiel teniendo en cuenta su ejemplo, comprendiendo la verdadera fuente de la oposición y hallando fuerzas y poder en la palabra de Dios. Luego le da un emocionante encargo: predicar la palabra, extender o propagar la palabra de Dios, ministrándola como obrero del Señor. Y de predicar la palabra y extender su palabra es de lo que vamos a estar tratando esta mañana, usando como texto clave una porción pequeña de esta segunda epístola de Pablo a Timoteo, muy conocida quizá por todos ustedes, y que seguro muchos de ustedes también la saben de memoria. Se encuentra en el capítulo
2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, versículo 15, y dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. En primer lugar, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo: procura con diligencia. Lo que aquí manda el apóstol Pablo a Timoteo tiene validez para todo creyente hoy en día. La frase procura con diligencia conlleva los conceptos de esfuerzo y diligencia con prisa y prioridad, o hacer algo con fervor persistente. Dos traducciones bíblicas contemporáneas, la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente, utilizan correctamente las expresiones esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado, Nueva Versión Internacional, y esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación, Nueva Traducción Viviente. Cada maestro, cada siervo debe motivarse, esforzarse y dedicar a lograr y cumplir con todos los criterios que tiene el que nos llama y que nos califica. Significa que presentarnos a Dios aprobados no es automático, sino que requiere que nosotros hagamos nuestra parte, no dejando todo a Dios, quien es la primera y principal fuente de aprobación. No hemos sido aprobados por el mundo, sino por Dios. Nuestro afán debe ser buscar un valor cristiano, como obrero sin tacha, que predica también con el ejemplo. La meta de cada obrero y cristiano debe estar centrada y enfocada en Dios. No deberíamos estar divididos en nuestro corazón con diferentes objetivos ni motivos, más que el agradar a Dios. ¿Para qué? Como dice su palabra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Las cartas del apóstol Pablo a Timoteo contienen múltiples consejos y directrices para que éste sea un obrero fructífero, un instrumento de Dios eficaz. Todos hemos sido llamados a ser participantes de la gran obra de Dios y a colaborar en alguna medida en la extensión de su reino. La meta de Timoteo no era presentarse a sí mismo aprobado a la gente, sino a Dios. Él no iba a considerar el trabajo de ser un pastor como un concurso de popularidad, sino más bien como un llamado de fidelidad a Dios. Timoteo no debía preocuparse mucho por presentar a otras personas aprobadas ante Dios, aunque había un lugar para esto en su ministerio pastoral. Su primera preocupación debía ser presentarse a sí mismo aprobado ante Dios. La palabra aprobado, al griego, que sería dókimos, tiene el rico sentido de comprobación. Significa sujetarse a la comprobación, para el propósito de recibir aprobación, y cuando la persona cumple con las especificaciones indicadas, pone su aprobación en la persona. Un obrero aprobado es uno que está sujeto a comprobarse y por cumplir con las normas gana la aprobación del que la comprobó. No sé si ustedes pueden recordar, hace muchos años, la verdad que yo no lo he visto más, que se ha dado aquí en Venezuela, y es que hubo un tiempo que muchos productos comerciales de carácter de consumo humano, etcétera, debían contar con un sello de aprobación. Recuerdo que en cada publicidad que le hacían a cada producto, al finalizar dicha publicidad decían cuenta con la calidad Norben. Esto era como una certificación
de calidad del producto, que estaba apto o cumplía con ciertas normas y características en nuestro país para el consumo humano. Por lo tanto, este producto ya había sido sujeto de comprobación y era un producto aprobado. Nosotros debemos procurar ese sello de comprobación por parte de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segunda a los Corintios 10:18. Para Pablo, sujetarse a la comprobación significaba sufrir para Cristo. Para él era lo normal y lo consideraba incluso un honor. Este no es un concepto único de Pablo. En ambos testamentos hay otros ejemplos de cómo el sufrimiento funcionaba para purificar. Por ejemplo, Isaías 48:10 dice: he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y como resultado se glorifica a Dios en su pueblo. Lo vemos en Zacarías 13:9 y Malaquías 3 del 2 al 3. Aún el individuo, ya que en la prueba produce la obra completa. ¿Recuerdan ustedes este versículo? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, del 2 al 4. Pudiéramos decir que una forma de sufrir por Cristo en estos días es tener que someternos en esta situación a buscar maneras de llevar o compartir a los hogares la palabra de Dios de formas que no para todos es cómoda o es la habitual. Sobre todo aquellos que hemos sido llamados en esta época a servir en nuestra iglesia como maestros, como superintendentes, etc. Sin embargo, debemos siempre recordar que no estamos solos en esta tarea, que contamos con la presencia del Espíritu Santo que nos acompaña y nos ayuda a cumplir con lo debido. En segundo lugar, encontramos en la fracción que al principio leímos de 2 Timoteo 2:15, que no tiene de qué avergonzarse. Es cierto y vergonzoso hacer mal un trabajo y que luego sea examinado. La Biblia nos advierte, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, según a los Corintios 5:10. Por lo tanto, tenemos otra motivación para trabajar y ser diligentes para el Señor. Así no tendremos de qué avergonzarnos cuando nuestro trabajo sea examinado. Estudiar la Biblia es un trabajo duro, pero trae mucha recompensa. Se pueden encontrar preciosas perlas en ella, pero encontrarlas requiere de mucho sacrificio, de mucho trabajo laborioso, de mucho estudio y de mucho esfuerzo. Excavar no es fácil. Charles Spurgeon dijo algo al respecto. Hay preciosas joyas que pueden ser descubiertas aún por un viajero, pero el grueso del oro está escondido en las entrañas de la tierra. Y quien desea ser rico en estos tesoros debe escudriñar las Escrituras. Debes penetrar en sus profundidades y tienes que explorar hasta alcanzar finalmente los tesoros. El siervo de Cristo debe tomar la decisión de que, venga lo que venga, tiene el deber de esforzarse para poder presentarse aprobado por Dios y rechazar la vía fácil de complacer al hombre. Nos estamos esforzando en presentarnos a Dios como mensajeros o instrumentos de la palabra en estos momentos, en esta pandemia. Estamos siendo diligentes de manera que como obreros y siervos del Señor no tenemos de qué avergonzarnos. Lo que hacemos con nuestros dones, en estos días sobre todo,
¿Es para agradar a Dios o a los hombres? Sin lugar a dudas, como cristianos que no tenemos de qué avergonzarnos, debemos también contar con ciertos rasgos o características sobre nuestras obras y nuestro actuar para con los demás. No solamente debo ser consciente de que la principal fuente de aprobación es Dios, debemos ser conscientes también que hemos sido escogidos en medio de mucha gente para servir, de modo que debemos prepararnos y estar preparados para cuando el Señor y la Iglesia nos llame a servir. Y no solo parecer buenos, sino también serlos. Así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. También Jesucristo nos los recuerda en Mateo 5, del 13 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Otra de las claves que podemos encontrar en este versículo de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, es que usa bien la palabra de verdad. Una parte importante de la aprobación divina que Timoteo debía procurar tenía que ver con usar bien la palabra de verdad. Porque está claro que todo aquel que usa la Biblia lo hace necesariamente bien. Este es un asunto en el que Pablo incide con frecuencia en esta carta. Esto debía ser un enfoque del arduo trabajo de Timoteo. Él debía trabajar duro para poder usar bien la palabra de verdad. Esto quiere decir que tenía que saber lo que la palabra decía y no decía, y cómo debía ser entendida y cómo no debía ser entendida. No era suficiente con que Timoteo se supiera algunas historias y versículos de la Biblia y que rociara a sus oyentes a través de sus sermones e ilustraciones. Sus enseñanzas debían usar bien la palabra de Dios, enseñando correctamente a su congregación. Usar bien la palabra significa diferenciar correctamente, dividir derechamente, entender rectamente. El verbo usar transmite la idea de cortar rectamente, de llevar un rumbo derecho. Se usaba para hacer el trazado de una carretera en línea recta o para arar un surco recto. Metafóricamente se usaba para realizar cualquier trabajo con cuidado y precisión. Y debemos tener cuidado porque también hay muchas formas de hacer exégesis retorcidas. No debemos, ni es necesario cambiar la palabra para acomodar a la persona. El buen obrero conocerá la palabra, la manejará bien, no la mutila ni la cambia, sino que la maneja con precisión. Es capaz de interpretarla correctamente y aplicarla adecuadamente a las necesidades de los oyentes. Es triste ver cómo en estos días han sido usadas las redes sociales para llevar la palabra de Dios de manera muy superficial y para hacer la exposición de las Escrituras. Es muy triste ver esto. Pero esta labor exige de mucho estudio y oración. Y a no ser que se esté dispuesto a pagar ese precio, nunca se llegará a este objetivo. Hay muchas cosas en la vida que necesitan ser diferenciadas. Ciertas diferencias necesitan ser reconocidas y entendidas. Como por ejemplo, serpientes son serpientes, pero a muchos de nosotros nos gustaría distinguir entre una serpiente inofensiva de jardín y una mortífera serpiente de cascabel. Las setas son setas,
Pero quienes buscan setas para comer deben diferenciar entre setas que son comestibles y las que no son aptas para el consumo y que incluso son venenosas. Del mismo modo, en la palabra de Dios hay muchas cosas que deben ser cuidadosamente diferenciadas. En las cartas, Pablo les animó continuamente a Timoteo y Tito, sus hijos en la fe, con consejos prácticos a mantenerse fieles en la palabra y en su transmisión. Además, hay una serie de referencias a lo que estaban predicando y enseñando otra palabra y de la trampa que podía ser para Timoteo y Tito. Les advierte, como por ejemplo en 2 a Timoteo 4, del 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y seguidamente, en el versículo 5, les aconseja: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Una base tanto de los consejos como de las advertencias era el énfasis que puso Pablo en el uso correcto de la palabra. Sé sobrio en todo, dice el versículo, cumple tu ministerio. Y en contraste del mal uso y las distorsiones de la palabra, de los que estaban predicando y enseñando otro evangelio, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo le estaba recomendando a Timoteo que estudiara, que fuera diligente en el estudio de la palabra, para que pudiera llegar a ser un maestro que interpretara bien la palabra de verdad. Y aquí me permito utilizar otra frase de Charles Spurgeon que decía: el discernimiento es la capacidad de distinguir la verdad de la casi verdad. La palabra de Dios es el alimento espiritual que todos los creyentes necesitamos. En Mateo 4:4 vemos lo siguiente: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si vamos a utilizar bien la palabra, debemos comenzar por alimentarnos diariamente con ella. Esta es la principal razón para tener crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo puede hacernos ver qué pensamientos o qué anhelos de nuestro corazón no están acordes a lo que Dios le agrada. Tenemos la gran tarea y responsabilidad como maestros, como obreros, como siervos al servicio del Señor, de estudiar, de entender y practicar su palabra. Damos gracias a Dios que no estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Y nosotros, desde la Iglesia Bautista Central de Caracas, damos gracias a Dios por los programas de la Iglesia como lo son la Escuela Bíblica Dominical, que transmite la enseñanza de las Escrituras domingo a domingo para el crecimiento espiritual, y de la Unión Bautista de Preparación, que nos permite poner en práctica nuestros dones y descubrir cuáles son para ponerlos también al servicio de la Iglesia. Aún en medio de las dificultades en las que nos encontramos, desde aquí le animo a los maestros de la Escuela Bíblica Dominical: sé que es difícil, esforcémonos, hagamos todo lo posible, no desmayemos en seguir llevando adelante esta tarea de llevar adelante la palabra del Señor. En conclusión, Dios quiere que nos presentemos delante de Él como obreros aprobados. Pero primero es necesario que nos preguntemos: ¿queremos ser aprobados? Así como en los estudios, cuando queremos obtener buenas calificaciones, así como en el trabajo,
cuando nos entregan un proyecto con la promesa de que si lo cumplimos obtendremos un ascenso. Así como en la empresa o en mi empresa, cuando quiero aumentar las ventas, nos esforzamos de tal forma para obtener una producción altísima y eso conlleva a una mayor utilidad. La vida del cristiano está llena de sacrificios. Sin embargo, mientras más anhelamos ser aprobados y estudiemos con más diligencia su palabra, nos esforcemos al máximo, seguramente será más fácil serlo. Para ser obreros aprobados, debemos entender que Dios nos llamó a santidad. Nos llamó a vivir de tal forma que no tengamos nada de qué avergonzarnos, predicando también su palabra con nuestro ejemplo. Dios nos dejó su palabra para guiar nuestra vida. Es el manual que nos enseña cómo vivir y qué debemos hacer en cada situación de nuestra vida. Porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Solo así podremos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados que no tenemos de qué avergonzarnos. Continúe pues, Dios capacitándonos para trazar bien y cuidadosamente su preciosa palabra, permitiendo que su palabra diga lo que dice, recordando que Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Dios les bendiga. Oremos. Bendito Dios y amante Padre Celestial, gracias te doy, Padre amado, por haberme permitido esta gran oportunidad, Señor, de compartir con quienes me escuchan a través de este medio y quienes tienen el bien de tomarse un tiempo para aprender de tu palabra, escuchar tu palabra y llevarle, Señor, ese pan, ese alimento para el alma de quienes más lo necesitan. Permítenos pues, Padre amado, en este tiempo seguir fortaleciéndonos, esforzándonos, sacrificándonos, Señor, en aprender tu palabra cada día para poder llevarles a otros que más la necesitan. Que no tengamos de qué avergonzarnos, Señor, y darnos la capacidad de poder entender y cortar bien tu palabra, llevar tu palabra de la forma correcta. Gracias, Señor, por todo este momento, porque nos has permitido crecer también como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque aún en estas dificultades podemos tener contacto con nuestros hermanos en la fe. Permítenos pues, Señor, que pronto nos podamos encontrar y darnos un abrazo. En Cristo Jesús pongo todas estas cosas y te doy las gracias. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aprobado como obrero que no tiene